sí, con mi micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Santiago García, soy el director ejecutivo de la ADEC. Para los que no nos conocen, somos una organización que promovemos la formación integral del empresariado y su responsabilidad social empresarial. Y de esa manera participamos activamente de la transformación y el desarrollo de Paraguay. Muchas gracias por sumarse a Sustainable. Esta es una serie de webinars donde decimos que la sostenibilidad y la inteligencia artificial se encuentran. Esta es una tercera edición donde vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de las finanzas y abriendo puertas de oportunidades para todos. Y para arrancar, le quiero dar la palabra a Jorge Figueredo, más conocido como Coqui, nuestro actual presidente de la ADEC. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Santi, y muy buenas tardes para todos. Para mí es un orgullo presentar este tercer evento Sustainable que une a panelistas de nuestro medio de gran nivel que quieren transmitir sus buenas experiencias. Y bueno, y nosotros desde la ADEC, hace más de 40 años, esta asociación viene trabajando en un inicio con un grupo de empresarios comprometidos en generar, en relacionarse, en compartir buenas prácticas y en también hacer beneficencia en donde podían, en sus empresas y en la sociedad. Hoy en día la DEC, en su crecimiento y sin duda, gracias al aporte de auspiciantes y por sobre todo de los socios comprometidos que aportan una cuota mensual, la DEC tiene hoy un compromiso muy importante de avanzar en el conocimiento, en, por supuesto, colaborar con dar a nuestros colaboradores y a toda la sociedad paraguaya buenas acciones, buenas prácticas en el mundo empresarial, en el mundo privado, que nos ayuda a sostener y dar crecimiento por sobre todo a nuestras empresas y así a las personas que nos rodean. Le agradezco muchísimo a todos quienes participan hoy, que le dan un tiempo para su propia formación. Les felicito por eso y les pido que nos sigan y por sobre todo de vuelta agradecerle a nuestros panelistas que hoy nos dan su sapienza en esta tarde. Muchas gracias, Coqui, por la bienvenida. Y bueno, quiero también aprovechar y agradecer a todas las marcas que hacen posible este webinar. Nuestros presentadores, Bueno Bank, Data System y Luminotecnia. Y también agradecer el apoyo al grupo Sueño Lar, a Personal, a Bancar y a Dinelco. Y bueno, invitarle a todos los que están hoy conectados. Hay más de 110, 111 participantes y se sigue sumando la gente al webinar a que participen activamente. Posiblemente encuentren en la barra de abajo el botón de preguntas y respuestas, Q&A. Ahí pueden ir dejando las consultas que tienen para el moderador, para los panelistas. Y también está abierto el botón del chat, así que ahí eso está abierto a que puedan ir presentándose, contando desde dónde están conectados. Está abierto a todos los comentarios que quieran ir haciendo. Y bueno, para arrancar con el webinar, quiero darle ahora la bienvenida a nuestro moderador de la jornada. Él es analista en sistemas por la Facultad Politécnica de la UNA, fundador de varias empresas, tiene más de 30 años. Yo creo que son más de 30 años, pero creo que se congeló ahí el número en el ejercicio profesional en el sector tecnológico, financiero y de servicios operativos. Y el hito más importante, yo creo, de su currículum es Past President de la DEC, así que bienvenido a Juan Luis Ferreira. Buenas tardes, un gusto estar una vez más con la DEC. Muchas gracias a los que me precedieron por la oportunidad de compartir. Y sí, ciertamente son más de 30 años y también es muy cierto que el haber estado en la DEC marcó mi vida en los diferentes roles que me tocó. Y es una satisfacción estar formando parte de esta actividad, de este evento.
Y hoy con el honor y el privilegio de también presentar a dos jóvenes que son profesionales, que son personas que trabajan, que nos están mostrando todo lo que hay de novedad, todo lo que hay de realidad, de perspectiva en un tema apasionante que nos afecta a todos, nos involucra a todos de una manera o de otra. Voy a empezar presentando a Alejandro Taboada, que es Manager de Personalization and Relevance de ET Digital, con más de 12 años de experiencia en ciencia de datos y tecnologías de la información. Es actualmente gerente de personalización y relevancia en ET Digital, empresa líder en transformación digital en América Latina. Alejandro es docente de fundamentos de ciencia de datos en la Universidad de Palermo, en Argentina, donde comparte su pasión y experiencia en soluciones basadas en datos con la próxima generación de profesionales. En ET Digital dirige un equipo de científicos e ingenieros de datos para brindar experiencias personalizadas y relevantes a los usuarios en diferentes plataformas y canales. Utiliza diversas herramientas y técnicas como TensorFlow, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural y sistemas de recomendación para crear productos y servicios innovadores e impactantes. También colabora con otros equipos y partes interesadas para garantizar la alineación con la visión y los objetivos de la empresa. Anteriormente fue ML Ops Squad Lead en Santander Tecnología Argentina, donde gestionó el despliegue e integración de modelos y pipelines de aprendizaje automático para el sector bancario. Fue responsable de optimizar el rendimiento, escalabilidad y confiabilidad de los modelos, así como asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares. Felicitaciones, Alejandro, por todo este recorrido. Una vez más, bienvenido a este evento de la ADEC y adelante con esto que es tan apasionante como innovar y como impactar en la vida de las personas. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Bueno, si te parece, comparto y ya arranco yo. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, antes que nada, es un placer estar acá. La verdad, es agradecido de tener este espacio, poder tener esta posibilidad de contar un poco lo que hacemos en IT Digital dentro de mi equipo. Y bueno, el tema de hoy un poco es, como lo dice el título, la IA como motor de la inclusión financiera. La verdad es que un poco lo que se busca es entender estos dos conceptos por separados y después tratar de conectarlos para ver cómo juntos podemos generar una herramienta en pos de incluir más gente en lo que es el sector bancario y de las entidades financieras. Entonces, arranquemos por un concepto, ¿no? Que creo que es en auge en los últimos 2 o 3 años. Es algo que viene ya hace bastantes años. En los últimos 2 o 3 años, por lo que es la inteligencia Gen AI o la inteligencia artificial generativa, está en boca de todos. Hoy ChatGPT, Gemini, todo lo que es generación de texto está en muchos lados, está penetrando en un montón de lugares. Entonces, creo que la pregunta es, ¿dónde es que vemos a la inteligencia artificial o dónde nos atraviesa en la vida cotidiana? ¿No? Ejemplo ya ahí, por ejemplo, ChatGPT, con todo lo que es generativa. Después lo podemos ver en todas las interacciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a Netflix o a YouTube, nos recomienda contenido, vamos a Amazon o cualquier e-commerce y nos recomienda productos que comprar. ¿Por qué? Porque conoce nuestros gustos y preferencias. Conforme nosotros le vamos dando datos, cada vez nos conoce mejor. Y quizás se pueden nombrar un montón de aplicaciones. Por ejemplo, Uber, Google Maps nos permite dar cierta información, como por ejemplo, antes yo tenía que ir de un lugar, de un punto A al punto B, elegía el camino más corto. Hoy lo que hacemos es, a través de la inteligencia artificial, poder predecir el tiempo que voy a tardar desde un punto A hasta un punto B y elegir la mejor ruta, ¿no? Así puedo nombrar un montón de decisiones que tomamos de forma diaria y ahí es donde nos atraviesa la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo lo vinculamos con este concepto que decíamos recién de la inclusión financiera? Entonces, arranquemos por este concepto. ¿Qué es la inclusión financiera? Yo lo voy a definir como lo define
el Banco Mundial, yo fui a la página del Banco Mundial, del Banco Mundial, y lo que tienen es esta definición, ¿no? Inclusión financiera como acceso que tienen personas y empresas a productos y servicios financieros, ¿no? Quedémonos con esa parte. Entonces yo puedo elegir productos y servicios financieros, transacciones, medios de pago, cajas de ahorro, créditos, seguros, y generar uso y acceso a esas personas que quizás hoy no tienen. Entonces, me voy a quedar también con la última parte que dice que se prestan de manera responsable y sostenible. Quedémonos con eso porque es importante y va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar charlando, que es la inclusión financiera. Esta hoy es la foto que vemos en lo que es América Latina, ¿no? Es un poco, son datos también sacados del Banco Mundial. El Banco Mundial cada, creo que 4 o 5 años hace un reporte que se llama Global Findex, que lo que te permite es ver un montón de indicadores de bancarización. Esto es a nivel mundial, pero estos son datos que son en América Latina. Y principalmente en Paraguay, de nuevo, estos son datos del 2021, habrá que ver cómo evolucionaron estos en función de la pandemia. La pandemia fue algo que aceleró un poco todo lo que es la bancarización. Pero digamos, en ese momento se veía que un 27% de personas dentro de Paraguay tiene una cuenta en una entidad financiera, ¿no? Lo que nos dice, por el contrario, que hay un 70 y pico por ciento, vamos a tener que calcular nuevamente este indicador, pero hay más del 70% de personas que están fuera del sistema financiero. Y hay un 16% que posee una tarjeta de crédito y o débito, ¿no? Quedemos con los números, hay un montón de oportunidades en lo que es la bancarización dentro de Paraguay y cómo incluir, digamos, a estas personas. Ahora, ¿cuáles son las barreras que hoy tenemos o por qué este número quizás es tan bajo? No querríamos que se fuese más alto, que más personas estén incluidas dentro del sistema financiero, porque eso nos provee, o sea, nos da la posibilidad de más personas consumiendo dentro del sistema financiero, mejora la economía, o sea, da un montón de beneficios a la economía. Entonces necesitamos que haya esa inclusión financiera. Pero ¿cuáles son las barreras o los desafíos que hoy tenemos? Primero, la falta de historial crediticio, ¿no? Hay poco historial crediticio. Muchas personas con bajos ingresos no podrían estar en lo que es línea de pobreza, sectores medios. Ubicaciones geográficas pueden estar relacionadas también con lo que son sectores rurales o zonas remotas donde tradicionalmente la banca o las entidades financieras quizás no llegaban. Y también hay un tema que se da mucho, que es la desconfianza en lo que son las instituciones financieras, ¿no? Estas quizás son las barreras por las cuales hoy está costando un poco más lo que es la inclusión financiera. Pero yo lo que les quiero hablar hoy es de la inclusión financiera en cuanto a lo que es acceso al crédito. Si hablamos del crédito, uno lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Es entregar dinero y por ese dinero se lo devuelve con un capital, que es el dinero prestado, más intereses. Ahora, este es el concepto básico del crédito, ¿no? Si vamos al origen de la palabra crédito, su origen viene del latín y está basado en la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el crédito, yo para dar y prestar dinero, tengo que tener la confianza de que me lo vas a devolver. ¿Y cómo una entidad financiera puede tener confianza en una persona, una empresa, un grupo de personas, en que le va a devolver ese dinero, ¿no? Ahí es donde empieza el primer concepto, la confianza. Entonces, si vamos a los objetivos de una entidad financiera, podemos nombrar varios, pero hay dos que son muy claros. Es el de generar ingresos a través de sus productos y servicios y mitigar los riesgos, ¿no? Siempre una entidad financiera necesita mitigar riesgos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo primero que vimos? Generar productos y servicios de forma responsable y sostenible. Si yo no puedo asegurar que mis clientes me van a pagar digamos, el dinero prestado, el negocio puede no ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, eso es uno de los requisitos básicos. Entonces, siempre vamos a tener esa balanza entre el riesgo y el ingreso, o esa recompensa que yo tengo por generar más productos y servicios. Porque si ustedes lo piensan, cualquier negocio, lo que quieren es ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer productos. Ahora, ¿qué les pasa a las entidades financieras? No, te dicen, ojo, yo voy a ofrecer productos a quien tenga o a quien me pueda generar esa confianza de capacidad de pagos. Y ahí es donde
surge esta pregunta. ¿Es el riesgo enemigo de la inclusión financiera? Veamos cómo lo respondemos, veamos cómo lo atacamos con la inteligencia artificial. En principio les diría que no, pero por todo este escenario que ya les conté, es como que el riesgo me dice solamente prestale dinero o dale crédito a esas personas en las cuales confías y en las cuales te pueden pagar. Entonces, ¿cómo tradicionalmente las entidades financieras otorgaban y en algunos casos siguen otorgando el crédito, ¿no? A través de datos. ¿Qué datos se utilizan? Por ejemplo, el historial crediticio de la persona. ¿Qué créditos di en el pasado? ¿No? ¿Me pagó? ¿No me pagó esa persona? Los ingresos que tiene, el rango de ingresos me permite saber hasta cuánto me puede devolver ese dinero. El empleo formal te da un indicio de la estabilidad laboral y de los ingresos de la persona, la relación de deuda-ingreso que tiene esa persona. Y fíjense, también hay otro dato, antigüedad crediticia, ¿no? De nuevo, volvemos al tema de la confianza. Confío en que si esa persona, yo le di muchos créditos o en el sector financiero tuvo muchos créditos y los pagó, puedo confiar en esa persona. Es una persona confiable. Entonces, pensemos en eso y veamos cuáles son las limitaciones. Si yo voy a los datos que se usa tradicionalmente para asignar crédito, las limitaciones es que voy a estar dejando fuera a personas sin historial crediticio, ¿no? Por ejemplo, grupos etarios como jóvenes y nuevos trabajadores que están accediendo al empleo formal. Como dije anteriormente, áreas rurales que probablemente la banca tradicional nunca alcanzó de forma presencial, entonces son personas que no tienen historial crediticio, y autónomos y freelancers que probablemente no tengan un ingreso recurrente y mantenido, ¿no? Entonces, si no tengo empleo, no puedo acceder a crédito. Si no tengo crédito, no tengo historial crediticio. Y si no tengo historial crediticio, no me van a poder dar otro crédito. Fíjense que esto genera que mucha gente quede excluida. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional cuenta con estas limitaciones. Entonces, ¿qué rol es el que juega la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Pensemos cómo podemos otorgar créditos utilizando la inteligencia artificial. Entonces, yo, como al principio les hablé de compañías que usan la inteligencia artificial en pos de entregar productos y servicios, les mencioné Netflix, YouTube, son quizás las empresas más de punta que hoy utilizan servicios de inteligencia artificial. Utilicemos como, digamos, de forma análoga un ejemplo. No sé si hay algún data scientist en la sala, permítanme, denme la concesión de hacer digamos, una analogía entre cómo Netflix recomienda películas a sus usuarios y cómo ese ejemplo lo podemos traspolar a la otorgación de crédito. Imagínense que tenemos dos usuarios dentro de Netflix. Tenemos dos series o películas, por ejemplo, Black Mirror y Doctor House, y lo que queremos es entender los gustos y preferencias de estos usuarios, ¿no? Entonces, la primera forma de entender es, si esas personas vieron esa serie o película, no podemos entender que les gusta, ¿no? Probablemente si la vio completa es porque le gusta. Si la otra persona lo vio de forma también, digamos, simultánea, no necesariamente simultánea, pero sí vio estas dos series o películas, también podemos asumir esos gustos y podemos decir que son usuarios similares, que tienen gustos parecidos. Y fíjense que, por ejemplo, Netflix podría sacar dentro de su cartelera otra serie o película, por ejemplo, Breaking Bad, y podemos decir que él va a ver esta película. ¿Qué va a pasar con ella? Probablemente Netflix recomiende esta película para ella. Fíjense que acá hay algo poderoso. ¿Por qué? Porque de él sabemos que le gustan tres cosas: Black Mirror, Doctor House y Breaking Bad. Lo sabemos, los datos nos lo dicen. Pero sobre ella solo sabemos que le gusta Black Mirror y Doctor House. Pero los datos nos permiten no solo saber, sino también inferir. Entonces, nos permite inferir que al ser usuarios similares, le podría gustar también Breaking Bad. Esto Netflix lo hace a gran escala con un montón de data y algoritmos mucho más complejos. Esto es una simplificación y una reducción de cómo funciona por detrás. Ahora, llevemos esto a una entidad financiera. ¿Cómo se ve esto en una entidad financiera? Tratemos de hacer ese paralelismo. Tenemos a estas dos personas, él pidió un préstamo y pagó el préstamo, que es lo que el dato nos está diciendo, nos dice, no inferimos nada, nos dice
que él es un buen pagador. ¿Por qué? Porque pidió un préstamo, lo desembolsó y lo pagó. Pero también sabemos de él que en el ecosistema financiero hace otro tipo de cosas, paga servicios, telefonía celular, el gas, la luz, el agua, el cable. Y además, por ejemplo, tenemos otro tipo de comportamiento dentro de los datos de él, como que realiza transacciones en e-commerce, no sé, una cantidad de X en un rubro Y o en X, en una cantidad de rubros distintos. ¿Qué sabemos de ella? Ella hizo lo mismo que él, tiene el mismo comportamiento, ¿no? Paga los mismos servicios y realiza transacciones en e-commerce en ciertos rubros. Ahora, no sabemos si es buena pagadora, pero si hacemos el mismo paralelismo en la que Netflix recomienda películas a sus usuarios, podríamos inferir que, como son clientes similares, van a tener comportamientos similares. No sabemos si ella es buena pagadora, pero en base al comportamiento del grupo y de todos los datos, podemos hacerle una oferta porque podemos inferir que ella es una buena pagadora. Entonces, fíjense el poder que hay detrás de eso. No lo sabemos, pero lo podemos inferir y predecir. Igual caso que en Netflix. Entonces, con Machine Learning, tradicionalmente, o sea, digamos en lo que era el credit score tradicional, utilizábamos score crédito, historial crediticio, perdón, ingresos, empleo, relación deuda-ingreso y todo lo que ya le mencioné anteriormente, lo cual tenía limitaciones. Ahora, Machine Learning nos va a permitir ver esto en una cantidad de dimensiones enorme, ¿no? Y nos va a permitir agregar un montón de data de todos los tipos de colores y sabores. Y eso lo que nos va a permitir también es encontrar patrones ocultos e inferir comportamientos que antes no podían. Entonces, fíjense, a la derecha hay como un ejemplito de cómo funciona el algoritmo de Machine Learning por dentro. Hay dos grupos, los rojos podríamos decir que son los malos pagadores, los azules podríamos decir que son los buenos pagadores, y lo que termina pasando es que el algoritmo de Machine Learning, analizando toda la data, encuentra las secciones donde se van a encontrar los buenos pagadores. Cerca de las secciones azules que encontró el algoritmo, fíjense cómo ahí se reinicia, y se empieza a entrenar de vuelta, va a encontrar todos los buenos pagadores y por fuera los malos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Esto acá está reducido a 2 dimensiones, pero esto piensen que llevado a la práctica lo tenemos entre 50 y 200, 300 dimensiones, que son la cantidad de datos que vamos a tener y pueden ir de los cientos de miles hasta los millones de registros. Entonces, volviendo a lo que es la salida y lo que nos da de valor el modelo. Tenemos clientes, pasan por un modelo de inteligencia artificial y la salida son los scores. Hasta acá no tenemos nada nuevo. ¿Por qué? Porque el score crediticio ya nos daba un valor. Pero, como les dije antes, el modelo de Machine Learning puede mirar lugares que el score crediticio o las reglas que teníamos en el motor anterior no nos permitía, y nos permite ordenar a los clientes en alto y bajo riesgo, ¿no? Entonces nos va a permitir una gestión del riesgo, y eso es lo más importante. Porque podemos asumir o no el riesgo, pero algo que no podemos dejar es de gestionarlo. Entonces, podemos personalizar ofertas porque podríamos decir, che, a los clientes de bajo riesgo le vamos a dar ofertas quizás un poquito más completas, con, no sé, cuentas corrientes, préstamos en 12 cuotas, tarjetas de crédito, y a medida en la que el riesgo se vuelve medio y alto, quizás generar nuevos productos como microcréditos, Buy Now o Pay Later, o sea, diferentes tipos de productos que me permitan asignarle ofertas personalizadas a los diferentes tipos de clientes. Entonces, para ir cerrando y ver cómo queda la foto completa, si yo empiezo a meter inteligencia artificial en el juego de la inclusión financiera, lo que decíamos antes, quiero gestionar el riesgo, quiero un crecimiento sostenible y responsable, pero también quiero incluir a los clientes que hoy están fuera del sistema financiero. Entonces, pensemos en dos grupos. Los clientes que tradicionalmente tienen acceso a crédito, con historial de crediticio, empleo en relación de dependencia, etcétera, y los que no tienen. Lo que nos va a pasar es que a este grupo le vamos a poder hacer una oferta de crédito y vamos a tener un subgrupo de los clientes que nos pagan y los clientes que entran en mora. Esto lo que nos va a permitir es recolectar data para que después sumemos al modelo de Machine Learning, sumemos esta data de los buenos pagadores y los malos pagadores, junto con los pagos de servicios, las recargas celulares, etcétera, etcétera, y todo eso lo metamos dentro del modelo de inteligencia artificial.
Ahora sí, podemos ir a los clientes que están fuera del sistema financiero, pasarlo por el modelo de inteligencia artificial con nuevos datos y generar nuevos incluidos. Obviamente nos van a quedar gente todavía sin acceso a crédito, pero fíjense que acá es donde empieza a girar este feedback loop, a girar este motor. ¿Por qué? Porque estos nuevos incluidos van a volver a lo que es, o sea, se ingresan al sistema financiero, les podemos dar préstamos y a partir de ahí podemos generar más datos. Eso lo que nos va a permitir es retroalimentar al grupo de clientes sin acceso al sistema financiero. Entonces, ¿cómo podemos incluir a personas fuera del sistema financiero? Bueno, a diferencia del sistema tradicional de credit score, usando Machine Learning podemos ver cosas que antes no veíamos. Data que antes no usábamos. Recargas del celular, por ejemplo. Sistema operativo. Hay un montón de datos que nos pueden ayudar a permitir ver todas cosas que antes no podíamos ver y ahora con inteligencia artificial, digamos, en una escala multidimensional, sí lo vamos a poder ver y generar este loop de crecimiento sostenible, responsable, generando inclusión financiera. Entonces, bueno, para ir cerrando, esta es un poco la visión que les quería compartir. Obviamente hay lugar a preguntas donde podamos ver, porque quedan temas por ver, de cómo gestiono los datos, cómo manejo la privacidad y la seguridad de los datos que me están dando sus clientes. Bueno, hay todo, esta es la punta del iceberg, pero créanme que esto es una maquinaria enorme en cómo entrenamos el modelo y seguimos aprendiendo de los datos de los clientes en pos de la inclusión financiera. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, seguimos con el reto. Muchísimas gracias, Alejandro. Apasionante lo que nos comentaste, abarcando esa necesidad de ir superando las barreras, de ir abriendo para que otras personas accedan al sistema financiero, para que las que están tengan nuevas opciones y sobre todo impresionante el dato, aunque podamos tener alguna imprecisión, pero redondeando, 3/4 partes de nuestro mercado están afuera y eso les limita enormemente en todo tipo de gestión que hacen y nos estás invitando a considerar un camino de exploración, de aplicación, donde lo resumiste muy bien, podamos ver lo que antes no veíamos. Así que más adelante veremos algunas preguntas, respuestas en lo que quieras agregar. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. Y a continuación, les quiero presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es Giselle Ramírez Rojas, fundadora de la startup Más Money, especialista en productos digitales y UX, licenciada en diseño industrial con especialización en diseño de productos digitales. Es máster en marketing y gestión estratégica en ventas, máster en innovación y liderazgo por la City University of London, premiada como uno de los 50 talentos de Iberoamérica por la Bienal de Diseño de Madrid. Premio Nacional de Impacto Juvenil en Tecnología por la Cámara Junior Internacional, ganadora del NASA Space Apps Madrid, ganadora de los premios Tigo Conecta. Un privilegio, una alegría. Bienvenida, Giselle, y adelante con tu exposición. Muchísimas gracias, Juan Luis. Bueno, comparto mi pantalla. Bueno, vamos a estar compartiendo en este espacio. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco de la tecnología para el bienestar socioeconómico. Ale estuvo hablando de un montón de alternativas para que hoy en día la tecnología nos trae para poder impactar todo lo que es el sector financiero, la inclusión financiera y por supuesto también el bienestar socioeconómico. Así que vamos a empezar por esta pregunta. ¿Qué es el impacto socioeconómico? Y quiero resumir en 3 oraciones. Número 1 son todas las iniciativas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Número 2 son todas las iniciativas que impulsan el crecimiento económico de todos los individuos. Y en tercer lugar, son las iniciativas, ideas y proyectos que transforman y cambian el entorno. Entonces es súper interesante que nosotros entendamos
que cuando nosotros atacamos, digamos, todas las necesidades de una persona a nivel socioeconómico, estuvimos hablando en los ejemplos de Ale de cómo acceder a un crédito, ¿verdad? Cómo acceder a un crédito es una base fundamental para una persona, para que esta persona pueda crecer económicamente, pero también hay un factor de mejora de calidad de vida, ¿verdad? Porque cuando accedemos a créditos, empezamos a acceder a recursos que antes no teníamos, y eso sí o sí impacta positivamente en la vida de las personas. Entonces, bajo esta premisa de que podamos usar las tecnologías disponibles hoy en día para que podamos mejorar la calidad de vida de las personas, es súper importante entender que cuando cambiamos la vida de una persona, también estamos cambiando su entorno, es decir, estamos cambiando cómo su familia también se ve beneficiada por eso. Y cuando hablamos de familias, hablamos también de sociedades. Entonces, el impacto que estamos generando en una persona se puede volver un impacto en masa, y eso es lo que la tecnología también nos regala, ¿verdad? Poder impactar de una manera escalable y hasta exponencial. Entonces, para mí la tecnología es un motor de cambio. Para mí la tecnología es una fuente, un recurso que está disponible, y lo más lindo es que hoy en día el acceso es súper fácil, ¿verdad? Tenemos un montón de contenido ahí para poder aprender sobre tecnología y por supuesto para poder experimentar cómo la tecnología puede beneficiar el impacto socioeconómico que queremos lograr en cualquier proyecto, en las empresas. Bueno, sé que en la DEC hay muchísimas empresas que tienen un enfoque también de impacto social. Entonces, es importante que podamos eh, considerar a la tecnología como un aliado en el camino para hacer bien las cosas, ¿verdad? Y que ese impacto sea un impacto, por supuesto, también sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo expandir el impacto? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos de que todo lo que creemos realmente genere un impacto, pero que ese impacto se pueda expandir? ¿Verdad? Como mencioné, si bien pensamos en los individuos, en los usuarios, siempre pensamos de manera individual, el impacto que puede generar eso realmente es un impacto que se debería expandir, y no deberíamos limitarnos a eso. Entonces, para mí, la respuesta sería creando soluciones que escalen, ¿verdad? Creando soluciones eh, que se puedan expandir, que puedan nutrirse, ¿verdad? De otro tipo de soluciones que se puedan complementar y que eso pueda escalar. Y quiero presentarles dos ejemplos para poder hablar de soluciones que escalan a nivel de impacto socioeconómico. Y una de las empresas que para mí está logrando esto se llama Algramo, es una startup de Chile. Tuve la oportunidad de poder compartir una ponencia con uno de los fundadores, eh, y la startup Algramo logró esto. Y les quiero contar brevemente su historia porque me parece espectacular cómo lo encaró. Este es el fundador, y lo que a él le molestaba, o sea, el dolor que tenía él como emprendedor, era que en los supermercados versus las despensas de su barrio, a él le molestaba que las personas de bajos recursos en su barrio, en su comunidad, ellos no podían acceder de repente a compras grandes, como capaz estamos acostumbrados a, no sé, comprar, con un ejemplo, el shampoo de 1 litro, ¿verdad? Las personas que no tienen esa capacidad económica de poder comprar eso, lo hacían obviamente al minoreo. Y yo recuerdo también cuando era chica, siempre compraba como en Paraguay le llamamos los sachets de shampoos. Y cuando vos te pones a hacer el cálculo de cuánto estás pagando por esos miligramos, digamos, de ese contenido, versus lo que estás pagando comprando, ¿verdad? Una pieza mucho más grande, estás pagando como mínimo 10 o 20 veces más. Y a él le molestaba muchísimo eso porque decía, bueno, las personas realmente no tienen la capacidad económica capaz de comprar productos eh, que tengan más de 1 kilo o 1 litro, y lo compran al minoreo porque es lo que tienen en el momento.
y al final le están pagando muchísimo más, ¿verdad? Entonces, como le molestaba tanto eso y también con un enfoque, ¿verdad?, en la reutilización de plásticos, él empezó en el 2013, y ahí vemos el prototipo, ¿verdad? Pidió permiso ahí en una de las despensas de su barrio y se montó así un prototipo y él decía, bueno, acá van a tirar una moneda, van a traer sus frascos de la casa y van a cargar el producto que quieran. Puede ser arroz, hierba, harina, lo que sea. Y van a pagar el mismo precio que pagarían comprando una harina de 1 kilo. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces él empezó haciendo estos prototipos, ahí vemos a la gente interactuando, comenzó a crear un modelo de retornable, ¿verdad?, de productos. En el 2019 empezó a crear envases inteligentes, ¿verdad? Él le llamaba envases inteligentes. Y lo más interesante se da en, en el 2021, cuando él, después de muchísimos prototipos, también conociendo el mercado, él llega hasta Walmart, ¿verdad? Y ahí vemos obviamente la aplicación de la tecnología, ya tiene una pantalla touch, obviamente entendiendo muchísimo más el mercado, aplicaba obviamente también conceptos de inteligencia artificial, cómo optimizar todos sus procesos. Y en el 2021 también llega a San Francisco, ¿verdad? Con esa misma metodología de poder reciclar, obtener precios justos, y también llega en el 2022 a Reino Unido. Entonces, es súper interesante cómo de un prototipo así súper casero, ¿verdad?, este fundador de esta startup utilizó, por supuesto, la inteligencia artificial y por sobre todo ese pensamiento de que quiero que sea una solución escalable. No quiero que esta solución se quede en mi barrio, sino que quiero tener la capacidad de poder llegar al mundo entero con esta solución. Y realmente lo hizo, ¿verdad? Lo hizo, y el hito para mí más grande fue en el 2022 cuando creó una aplicación, y esta aplicación no solamente era para sus usuarios, sino que también personas que capaz no puedan acceder, ¿verdad?, acá como nosotros en Paraguay, no podemos acceder a un punto de venta al gramo, pero con esta aplicación yo puedo gestionar, digamos, eh, cómo puedo, o crear conciencia, digamos, de todos los productos que voy comprando en el supermercado y hacer uso de esta aplicación para poder reutilizar los envases, ¿verdad? Entonces hay ahí una aplicación donde básicamente te hace un tracking del aporte que estás dando al medio ambiente con la reutilización de plásticos, todo lo que tenga que ver con la no contaminación, con reutilizar, el reciclaje, etc. Entonces, esto se llama escalar, esto se llama que tu solución pueda ser exponencial, porque si bien, claro, el principal modelo de negocios es capaz la máquina en los supermercados, pero no se limita solamente ahí, ¿verdad? Creando una aplicación, ahora cualquier persona de todo el mundo ya puede generar mucha más conciencia sobre el uso que estamos, o las compras que estamos haciendo, ¿verdad? Incluso en la aplicación puedes ver cuánto te estás ahorrando, ¿verdad? Con el reciclaje, cuánto te estás ahorrando con la reutilización, y genera un impacto realmente ya sin límites, ¿verdad? Cuando disponibilizas un canal, ¿verdad?, digital, como es una web o una aplicación, ya no tenés límites y ya esto ya está disponible en muchísimas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que les quería hablar porque me parece súper interesante, que podamos pensar, capaz muchos digan, no, pero lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con la tecnología, ¿verdad? O lo que yo tengo, lo que yo quiero hacer capaz no necesita tanta tecnología, entonces me voy a quedar así nomás. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de que con la optimización de todos los procesos y con ese enfoque en crear soluciones que escalan, el impacto socioeconómico ya realmente ya no va a tener límites, ¿verdad? Eso es lo lindo de la tecnología y lo que me apasiona en poder aplicar esto en diferentes industrias, ¿verdad? Y hablando de la aplicación también en diferentes industrias, les quiero comentar también de Más Money, ¿verdad? Más Money es una startup que también estamos trabajando, ¿verdad? Lo está logrando, obviamente con pasos ahí que van creciendo, pero también lo estamos logrando porque desde el día uno realmente nosotros apuntamos a que todo lo que hagamos genere un impacto socioeconómico que sea escalable.
¿sí? Si bien somos fundadores paraguayos, siempre pensamos ya primeramente en lo regional. Creamos una plataforma de educación y bienestar financiero, que básicamente lo que hace es apuntar este problema, ¿verdad? El 76% de las personas que trabajan, que están en un empleo, sufren de estrés financiero y además de que sufren de estrés financiero, ese estrés financiero repercute directamente en su productividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés una empresa, casi 8 de 10 de tus empleados, te aviso que tienen estrés financiero y ese estrés financiero está ahí rondando, ¿verdad? Y bueno, y no le permite, por supuesto, cumplir al 100% con esa productividad. Es un caso súper real, está estudiado y está comprobado. Todos tenemos problemas financieros, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos más o menos picos de estrés financiero y bueno, y eso no nos permite trabajar de la mejor manera. Obviamente una persona que no está bien con sus finanzas es muy difícil que tenga un bienestar integral y ahí hablamos también de otros pilares de lo que es el bienestar, que también es la salud mental, ¿verdad? Entonces, el bienestar financiero es súper importante, ¿verdad? Estoy percibiendo un salario, pero ese salario yo tengo que ser capaz de poder disfrutar de lo que estoy ganando y que no solamente llegue fin de mes para pagar mis deudas y que sea como un círculo ahí que nunca termina. El bienestar financiero lo que hace es que, número uno, puedas cumplir con todas tus, tus deberes, ¿verdad? Financieros. Número dos, que puedas tener una planificación y que esa planificación a vos te permita disfrutar del manejo de tu dinero, ¿verdad? Y es súper interesante porque muchas personas piensan que las finanzas es todo, bueno, yo no quiero saber nada de las finanzas porque me estresa, ¿verdad? Y es porque capaz no aprendimos a disfrutar del manejo de nuestro dinero. Entonces el bienestar financiero lo que hace es eso, ¿verdad? Que puedas disfrutar del manejo de tu dinero y otro pilar fundamental es que te puedas proyectar financieramente. Entonces, con esos tres pilares, con esa premisa, eh, lastimosamente, en un entorno laboral, estamos luego estresados por un montón de cosas y se suma, eh, bueno, el estrés financiero que impacta en la productividad. Entonces, nosotros atacamos esta problemática y lo que hacemos para solucionar es nos basamos en tres pilares también, ¿verdad? Obviamente la educación financiera es el pilar número uno. Número dos, la planificación financiera. Y número tres, el coaching. ¿Sí? Nos encargamos de que primero aprendas sobre finanzas personales, que puedas planificar tu futuro financiero y que puedas recibir, obviamente, un acompañamiento en ese proceso. Y todo esto lo hacemos con un enfoque en las neurofinanzas. Y les explico qué son las neurofinanzas. Súper sencillo. Las neurofinanzas es entender cómo nosotros interactuamos con el dinero, entender todas las implicancias que hay por detrás y que no solamente tienen que ver con los números, ¿sí? Cuando hablamos de finanzas personales, no hablamos netamente de números, o sea, las personas no estamos hechas para hacer una matemática y bueno, ya está. No, hay un montón de factores, ¿verdad?, que repercuten en la salud financiera de una persona, que no siempre son números. Entonces las neurofinanzas se centran en eso, de poder entender cómo nosotros como humanos interactuamos con las finanzas y poder entender qué hay, ¿verdad?, en nuestras cabezas, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros comportamientos. Y bueno, y a través de eso crear un plan, ¿verdad?, que esté 100% personalizado, obviamente, a los intereses de las personas. Y bueno, nuestra estrella, ¿verdad?, de la solución es nuestro coach virtual, obviamente que está basado en inteligencia artificial y tenemos un modelo que está nutrido con neurofinanzas, ¿verdad? Entonces es súper interesante cuando nosotros hacemos la comparación de qué te puede responder un modelo de inteligencia artificial estándar versus un modelo nutrido con neurofinanzas. Y ahí vemos que la diferencia es que de repente el modelo asistido con finanzas así general te habla mucho de lo que son los números, entonces ya te muestra, bueno, tenés que hacer ABC y esto puedes optimizar de ABC manera. Sin embargo, las neurofinanzas primero trata de enfocarse en la persona, ¿verdad? Que puedas
reconsiderar, analizar, que puedas priorizar, ¿verdad? De repente tus emociones, cómo te hace sentir, qué te parece, tus intereses, tus proyecciones, y de ahí quitar como conclusiones que te puedan guiar hacia un mejor camino. Entonces, bueno, nosotros con Más Money realmente queríamos lograr eso, queremos que todas las soluciones sean más personalizadas, ¿verdad? Y estamos hablando de, esto también significa escalar, porque si nosotros tenemos que contratar una persona para cada usuario de Más Money, vamos a necesitar obviamente muchísimos asesores dentro de la plataforma. Sin embargo, nos centramos en crear un asistente virtual, ¿verdad? Un coach que le pueda acompañar ese mismo coach a millones de personas, 24 horas del día, 7 días de la semana, y ya no hay límites, ¿verdad? Ya no hay límites en lo que podamos alcanzar. Entonces, para ir terminando, quiero cerrar con esto, ¿verdad? La verdad que para para que la tecnología sea nuestra aliada, ¿verdad? En todo lo que queremos hacer, tenemos que centrarnos en poder usar la tecnología para automatizar los procesos, ¿verdad? Para optimizar esos procesos y también para pensar en grande. Pensando en grande, nosotros ahí como habilitamos o desbloqueamos esa opción de que, bueno, voy a usar entonces la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología me va a permitir crear soluciones que se puedan expandir, que puedan llegar a otras partes del mundo o, que así como mencionó Ale, cuando tenemos más datos, obviamente, la solución cada vez va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, pero para necesitar, o sea, para que eso se pueda nutrir necesitamos muchos datos y para eso necesitamos obviamente expandir lo que estamos ofreciendo a nuestros usuarios y el alcance que podemos llegar a tener. Entonces es súper importante que lo que sea que tengamos, ya sea nuestros proyectos, nuestras empresas, todo lo que nos proyectemos, pensemos en automatizar, pensemos en optimizar y también pensemos en grande, porque eso nos va a permitir poder buscar este tipo de soluciones innovadoras e implementarlas, ¿verdad? Y bueno, cierro con esto. Les comento que la primera venta que tuvimos en Más Money fue así uno de los días más felices de nuestras vidas. Fue el 10 de agosto del 2022 y la primera venta que hicimos fue desde Estados Unidos. O sea, nosotros no nos movimos, estábamos así en Paraguay y nuestra venta no fue en Paraguay, fue de un latino que estaba residiendo en Estados Unidos y esto fue obviamente gracias a la tecnología, gracias a que nosotros lo único que hicimos fue poner una pasarela de pago que acepte pagos internacionales y la web estaba ahí disponible para cualquier persona del mundo y bueno, y la primera venta fue desde Estados Unidos. Entonces vos te pones a pensar, tampoco es necesaria una mega inversión para que tu solución sea eh, global, ¿verdad? O sea, nosotros con un MVP lanzamos, ¿verdad? Esta solución y bueno, y la primera persona que se animó a pagar fue una persona que estaba en Estados Unidos y nosotros no movimos ningún solo dedo por hacer esto. Entonces, yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que la tecnología puede llegar a ser, de cómo se puede expandir, cómo puede impactar. Y bueno, eh, la tecnología realmente es una manera, una hermosa manera de expandir, de impulsar y por supuesto de eliminar las barreras. Y esto se refiere también a lo que es la inclusión, ¿verdad? Incluir para mí, esa persona, un latino, ¿verdad? Viviendo en Estados Unidos, lo que él me decía es, sí, acá yo tengo bancos, pero me voy con los bancos y número uno tenía la limitante, ¿verdad? No hablaba todavía bien inglés. Entonces me decía, claro, me va a hablar un montón de cosas, primero luego técnicas, ¿verdad? Yo no entiendo absolutamente nada. Y segundo, todo en inglés, o sea, había una barrera, él se sentía excluido, ¿verdad? De la institución o de la industria financiera, se sentía excluido, entonces nosotros como Masmane lo que hicimos fue disponibilizar una plataforma para que él pueda aclarar todas sus dudas y lo hizo, ¿verdad? Él se quitó, como digamos, como se dice, el miedo a, ¿verdad? Invertir, en su caso era, quería empezar a invertir, pero tenía súper miedo, ¿verdad? De qué podía hacer con los bancos de Estados Unidos y nosotros le ayudamos en ese proceso a entender y hoy en día está invirtiendo, ¿verdad? En Estados Unidos con un banco local y cada pregunta que tiene también recurre otra vez a nosotros
y ahí constantemente le estamos ayudando. Y bueno, y eso es el poder que tiene la tecnología. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Ahí muchísimas gracias y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Giselle. Felicitaciones por tu trabajo, por la brillante exposición. Nos dejas entusiasmados porque esa posibilidad de que yo rompa en cierta forma la mediterraneidad ofreciendo servicios desde Paraguay a diferentes partes del mundo con una herramienta que puede ser útil para millones de personas es apasionante, es entusiasmante y con esa propuesta de tener soluciones que escalen y con un punto que mencionaste que es muy importante para todos los que emprendemos, para todos los empresarios. Hace unos años se empezó a hablar de que es distinto un colaborador que está presente a un colaborador que simplemente asiste. Entonces, si él está quebrantado o inquieto por temas financieros, si nosotros le podemos ayudar, aunque sea gradualmente, a que ese aspecto de su vida se gane en tranquilidad con ayuda de esta herramienta y seguramente también poniendo de su parte, podemos hacer una diferencia notable en una palabra que mencionaste que es muy abarcatoria, muy desafiante y es un objetivo espectacular que es el bienestar. Entonces, muchísimas gracias, Giselle, Alejandro, reiterado agradecimiento. Y ahora entramos en un espacio de preguntas y respuestas. Yo les voy a hacer un par de preguntas en general. Ustedes pueden responder ambos o hacen alguna señal y los micrófonos están abiertos, pueden responder abiertamente. Por supuesto, tenemos restricción de horario y siéntanse también libres de hacer algún agregado de lo que ya presentaron, ¿verdad? Hubo muchas preguntas. Yo voy a tratar de seleccionar. Pido disculpas si a lo mejor no lo hago brillantemente. La primera pregunta es, el sector financiero en Paraguay trabaja dentro de un ambiente regulado y Paraguay en general tiene aún diferentes leyes y regulaciones pendientes, protección de datos, existe una ley de datos financieros, seguramente se revisará la ley de datos no financieros, hay otros países que tienen ley de inteligencia artificial, leyes que abarcan robots, o sea, nosotros estamos trabajando todavía sobre un modelo regulatorio, pero todavía tenemos cosas pendientes, ¿verdad? Y en otros temas también de defensa del consumidor, defensa de la competencia, un montón de temas que tenemos que ir puliendo y desarrollando. La pregunta es, en esta situación, en este país, ¿cómo ustedes ven este tremendo desafío de agregar estas herramientas, estas opciones que son muy buenas para la inclusión, para mejorar la gestión, pero cómo van a manejar o cómo ven el tema de los desafíos éticos, la confidencialidad, la transparencia, la confianza, la seguridad, el poder mantener esa calidad tecnológica y de servicios sobre esas características de las personas y de la sociedad? Si querés, arranco yo y después Gise, si también querés. Dale. En cuanto a lo que yo estaba comentando un poco de lo que es el acceso al crédito y usar inteligencia artificial en función de poder generar ofertas de crédito, creo que hay dos puntos principales, ¿no? Primero, digamos, cómo obtenés los datos, cómo los guardás y cómo los procesás. Yo creo que, como les comentaba antes, la parte de inteligencia artificial es la punta del iceberg. Para vos poder hacer todo eso, necesitas tener el dato oportuno, gestionado, protegido, tenés que tenerlo, digamos, bien seguro. Entonces, hay toda una estrategia analítica para poder llegar a tener esos datos en un repositorio analítico que implica todo eso. Implica una infraestructura que te lo permita, implica políticas y normativas que te apliquen directamente a esos datos, pero estoy hablando de conceptos 100% tecnológicos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, una opción es ir a la nube, ¿no? Por ejemplo, uno podría usar servicios de Amazon o de GCP de Google, que te permitan justamente meter en un entorno cloud toda esa data y desde ahí administrarla. Pero digamos, ¿cómo la vas a procesar? Es la última parte. Toda la parte de que es, en cuanto a lo que es la gestión de datos, es la parte quizás más importante, es lo primero que uno debería tratar a la hora de resolver este problema. Ahora, una vez que
ya tenemos los datos de forma oportuna, los tenemos disponibles para usar, tienen confidencialidad y están seguros. La segunda parte es, bueno, construir un modelo. ¿Y cómo te aseguras que ese modelo cumple, no sé, por ejemplo, evita sesgos, que es explicable, que podemos decir cómo otorgamos créditos, ¿no? Porque en general, cuanto más complejo es el modelo, más, como lo llamamos los científicos de datos, más es una caja negra. No puedes explicar lo que hay adentro. Sabes que también funciona, podés medirlo, podés medir que también funciona, pero no sabes cómo toma la decisión que toma. Entonces, hay muchos de los desafíos dentro de lo que es la disciplina de ciencia de datos de poder llegar a explicar esos modelos, hacer modelos cada vez más complejos y que performen mejor, y un poco lo que contaba antes, que ordenen mejor ese nivel de riesgo, pero que a la vez podamos explicar por qué está tomando la decisión que toma. Gracias, Alejandro. Giselle. Sí, y bueno, con la aplicación que estabas considerando a nivel nacional, Juan Luis, creo que hay muchos desafíos, obviamente. ¿Por qué? Porque somos un país que todavía capaz no tiene un marco regulatorio preparado para este tipo de aplicaciones, pero creo que es una oportunidad para que al momento que vayamos aplicando también se vayan generando oportunidades para que esto se pueda regular. Porque si bien hay ciertas regulaciones que son como bien generales, como el avance de la tecnología es tan acelerado, probablemente estamos escribiendo hoy una ley que la semana que viene ya esté totalmente obsoleta. ¿Por qué? Porque ya se hace de otra manera. O sea, el ritmo de la tecnología que hoy en día estamos experimentando es realmente, bueno, como un nivel, la rapidez es impresionante. Entonces, capaz es un desafío no solamente en esta industria, sino que en muchas otras industrias que ya están utilizando la inteligencia artificial, y que yo creo que va a ser como una oportunidad para poder crear este marco regulatorio que, en mi opinión, va a tener que ser súper flexible por todas bueno, por todos los cambios que se van generando. Yo diría, bueno, cada semestre tenemos avances así súper gigantescos que antes lo veíamos en años y hoy lo vemos en meses o incluso semanas. Excelente. O sea que hay desafíos, hay trabajo, porque hay que complementar el marco regulatorio, además de esta calidad tecnológica, la calidad de procedimientos, controles, de sistemas que ustedes mencionaron. Yo quería una pregunta que hicieron y que me pareció muy, eh, digamos, es desafiante para cualquiera que sale a ofrecer tecnología. La pregunta dice, no toda la sociedad está acostumbrada a manejar, o sea, tendrá celulares, pero acostumbrado a manejar accesos, protocolos, diferentes tipos de controles, de identificación, a lo mejor hasta de idioma. De repente se maneja muy bien en guaraní, pero no se siente tan cómodo leyendo el término, el contrato en castellano. Tenemos una mezcla de culturas, de idiomas o de accesos que son distintos, y ustedes ambos están hablando de soluciones que son abarcantes, que llegan a todos, nos afectan de una manera o de otra desde un punto de vista u otro. ¿Cómo ven, cómo visualizan, aunque no sea inmediato, de que esto sea popular, de que yo pueda tener muchas personas que accedan desde el celular o desde la web o desde un cajero automático u otros caminos, que puedan acceder a estas ventajas que ustedes están dando de inclusión y de optimización de su vida financiera? Bien, ahí arranco yo. A ver, es muy interesante la pregunta que hace Juan, porque, a ver, en la charla que yo comenté lo llevé 100% a lo que es la oferta de crédito, pero la bancarización puede ser también dada por una caja de ahorro o por una cuenta, ¿no? Entonces, fíjate que yo mencionaba anteriormente que había un sector excluido que eran las áreas rurales. ¿Por qué? Porque la banca o el sector, las entidades financieras tradicionales no llegan hasta ahí. Ahora, si yo puedo hacer que una persona desde un celular pueda onboardearse, ¿no? Que no necesite estar presencialmente, que pueda hacer la validación con inteligencia artificial de su documento, o sea, de su documentación, de la prueba de vida, todo a través de inteligencia artificial, y con un celular pueda onboardearse y tener su cuenta.
eso genera inclusión. A ver, hay una paradoja, no te voy a decir que no, porque vos decís, che, pero quizás esa persona que está en un área rural podría no tener acceso a internet, podría no tener, digamos, acceso a un celular. Entonces, ahí es donde creo que entidades financieras y gobiernos tienen que acompañar un poquito todo ese camino de la inclusión financiera para que la tecnología avance en función de ir incluyendo a cada vez más personas, ¿no? Por ejemplo, eso. Antes no llegábamos a un lugar, ahora con la tecnología sí podemos llegar, pero bueno, hacen falta ciertas, resolver ciertos aspectos. Excelente. Giselle, porque vos me Sí, no, hablaste tal cual, ¿verdad? vos hablaste del, del coach y yo con lo curioso que soy ya estoy viendo la posibilidad de al terminar esto ir y meterme en la app y ver qué tan bueno es con un lecayá así medio acané como yo, a ver qué tal funciona el coach. Me encanta, no, vas a ver que va a ser súper sencillo y yo sé que lo vas a lograr. Gracias. Pero no, yo creo que tiene mucho que ver también, obviamente, el acceso a lo que es Internet, las zonas rurales, como mencionó Ale, pero cada vez más estamos viendo, Juan Luis, que eh, necesariamente tenemos puntos digitales en todo nuestro journey diario, ¿verdad? Sin querer queriendo, a veces no nos damos cuenta, pero empezamos a interactuar con pantallas cada vez más. Y yo creo que es algo también que, para bien o para mal, o esto también se puede debatir, el uso de la tecnología así a un nivel 24/7, pero sin duda es una herramienta que está y va a seguir estando y cada vez más va a tener como esa premisa de que sea accesible a todos, ¿verdad? Si bien antes teníamos que pagar un montón de dinero para acceder a Internet desde el celular, hoy en día los paquetes son mucho más accesibles, de repente podemos ver a nivel gobierno que hay países incluso que por ley, ¿verdad? Ya es por ley, todas las casas tienen que tener, por ejemplo, acceso a Internet bajo ciertas Sí, condiciones, por ejemplo. Entonces, creo que eso se va a ir dando cada vez más por el tema de conectividad y bueno, es algo que a futuro yo lo veo, futuro muy cercano, yo creo que cada vez más se va a incluir ese tipo de iniciativas. hay dentro de todo esto es gradual, también las herramientas que ustedes están mencionando y desarrollando, yo estoy seguro que las mejoran regularmente. La inteligencia artificial seguirá mejorando, la tecnología seguirá mejorando. Esto va a estar presente en todas partes, va a estar presente en cada cosa que hagamos. Entonces, una pregunta frente a esas declaraciones que a veces hacen gente experta, gente que está en el sector, esas visiones apocalípticas, esas alertas. La persona común y corriente tiene que tener miedo. ¿Qué tiene que hacer para no sentirse amenazado en su intimidad, además de ser precavido con la difusión de sus datos personales, de sus datos biométricos, de su password? ¿Hay motivos para temer o como muchas otras cosas nos lanzamos a usar la tecnología e ir aprendiendo por el camino? Bueno, arranco yo también. Dale. No, a ver, yo creo que ahí lo mencionaba 100% Juan desde un punto de vista normativo, ¿no? Fíjate cómo hablaba de crédito y confianza. Por ejemplo, lo que son las entidades financieras tienen que generar confianza, o sea, tanto tener confianza de que sus clientes le van a pagar como generar confianza de que van a tener un negocio responsable y sostenible, ¿no? Es decir, che, los depósitos que ustedes están ingresando en la entidad financiera los podemos mantener de forma sostenible. Entonces, eso yo creo que tiene que ocurrir, o sea, las normativas tienen que acompañar para que los datos estén, digamos, securitizados de alguna forma y que las entidades trabajen para que eso pase, ¿no? Porque si no, justamente lo que puede empezar a pasar es ese riesgo de decir, bueno, ¿dónde están mis datos? ¿Cómo se usan? Yo creo que cada vez nosotros lo hacemos todo el tiempo, por ejemplo, a Google básicamente le entregamos todos nuestros datos, porque Sí, confiamos. Y creo que la respuesta es la confianza que genera una entidad, una empresa, una compañía en cómo usa los datos y cómo trabaja justamente para mantenerlos confidenciales y seguros. ok. Giselle, Tal cual. Y bueno, muy yo quiero bien. agregar nomás que
yo siempre comparo lo que es porque es un hito realmente, estamos viviendo un hito de la humanidad, todo este tema de la inteligencia artificial, y yo comparo un poco con lo que fue la revolución industrial, ¿verdad? Yo creo que en aquel entonces también todo el mundo pensaba que todos íbamos a ser reemplazados por las máquinas, y claro, hubieron un montón de máquinas más que nos facilitaron la vida, y obviamente si nos ponemos en el lugar de esas personas, estaban con un miedo tremendo, ¿verdad? De qué podía pasar. Y muchas personas también trasladan eso, ¿verdad? Bueno, ya le entregamos todos nuestros datos a Google, ya prácticamente sabe toda nuestra vida. Y bueno, y sí es cierto, ¿verdad? Hay políticas, pero también es importante que, así como dijo Ale, que todas las empresas o que nosotros como usuarios seamos conscientes del uso de esos datos, que por lo menos sepamos dónde están, que por lo menos podamos acceder, por lo menos podamos ver dónde recurrir a eso, pero es algo que inevitablemente va a pasar y yo considero que va a ser para mejor, si bien siempre van a haber esos miedos, ya pasó en épocas pasadas de la vida y bueno, es casi como dijo Ale, bueno, confiar y ser también empresas que generen esa confianza con mucha transparencia para poder mitigar el miedo que probablemente tengan los usuarios. Yo empecé a estudiar programación en el 77 y en el 78 entré en la facultad y parte de nuestros profesores eran franceses de la Universidad de Lille. Y ellos decían que en 5 años se iban a acabar los programadores, no iban a hacer más falta. Entonces yo ya sobreviví a varios sustos. Y una de las decisiones que tomé esa vez fue que yo iba a ser un buen programador, pero por las dudas iba a estudiar análisis de sistemas con la esperanza de que los analistas duren más tiempo. Bueno, no se dio el apocalipsis de programadores ni de analistas, sino que al contrario, cada vez hay mayores necesidades, mayores requerimientos. Hay dos preguntas más que les voy a poner juntas, son temas distintos. Una es más una recomendación, la otra es una pregunta y vamos a tratar de que alcance el tiempo. El comentario que hacen es que no se olviden cuando estemos implementando esto, cuando estén implementando esto, que hay mucha gente que tiene dificultades físicas para acceder a los medios, ya sea de visión o de movilidad o de la edad o de cualquier inconveniente que vean la manera de que esto de alguna forma pueda llegar. Yo sé que hoy ya hay muchas alternativas, pero que piensen en esto cuando se trata de personas que no tienen todas las funcionalidades en su máxima expresión para manejar estas herramientas que les pueden ser tan útiles, tan importante. Yo sé que consideran esto y además cada vez veo realmente alternativas espectaculares para ayudar, pero ténganlo en cuenta, es un comentario, una sugerencia valiosa que nos llegó. Y lo otro es que de alguna manera, esto hace poco nos pasó en un entorno de amigos, falleció el papá y la mamá no sabía ni dónde quedaba el banco. Entonces, en la sugerencia que le hicieron los amigos, le dijeron, no vaya a contarle al banco que se murió. Vamos a mantenerle vivo un tiempo hasta que vos puedas organizar, porque no es que tenían muchos problemas, ¿verdad? Tenían ahorros, seguro de cancelación de deuda, seguro, pero eso lleva un tiempo. Cada uno de esos tiene su protocolo, tiene. Entonces le dijeron, mientras podamos organizarnos, vamos a mantenernos, si por ahí te hacen una pregunta, bueno, ahí vemos. ¿Cuánto falta para que la inteligencia artificial nos ayude con esa habilidad que ustedes mencionaron de decir, sí, sabemos que la persona falleció, pero sabemos por nuestro conocimiento, el comportamiento, los datos, la verificación cruzada, las referencias, todo, de que la familia, el entorno, los alegados pueden seguir manejando hasta que, como una especie de confianza basado en el conocimiento de que está bien, se siente la pérdida, va a llevar un tiempo el equilibrio, pero estamos en condiciones de ayudarles a manejar esta transición. Tal cual. Bueno, y ahí yo creo que dijiste una palabra súper importante, el cruce, ¿verdad? El cruce de datos, y ahí obviamente le dejo a Ale que comente más que el experto, pero yo creo que tarde o temprano van a ver, o sea, porque la información está de diferentes fuentes y eso obviamente de eso se trata el motor que estuvo comentando Ale. Y bueno, con ese cruce de datos se pueden dar un montón de cosas. Ahora, me parece interesante lo de humanizar eso, ¿verdad? O sea, sabemos cuál es la situación, pero ¿qué hacemos
para poder ayudar, ¿verdad? Y otra vez ahí entra lo que son soluciones tecnológicas que pueden facilitar eso, esa transición, como decís, no solamente utilizar la inteligencia artificial o motores de datos para cierto tipo de cosas o detectar cierto tipo de cosas, sino que también empezar a verlo como lo que mencioné, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para que todas nuestras iniciativas puedan generar un impacto socioeconómico positivo, ¿verdad? Entonces, ahí mencionaste dos cosas, ¿verdad? Detectar primeramente, eso yo creo que se va a dar, pero lo segundo también, detectamos esta situación y sabemos que es una situación difícil, entonces, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a este cliente, ¿verdad? Esa es la opinión ahí Excelente. que se me viene. Ahí, sí, ahí sumo una cosita. Creo que arranco por el final. Creo que lo que coincido con Gise, lo que deberíamos hacer es entender cómo encarar esta cuestión justamente desde el lado humano para poder hacer un proceso que permita el acompañamiento. Desde el lado más meramente tecnológico, poder hacer eso. Creo que, por ejemplo, en muchos países se hace lo que es para jubilados al momento de otorgar la jubilación, la prueba de vida, que eso lo que te permite, utilizando inteligencia artificial, ¿no? Vos tenés un documento, tenés un celular, y que tu cara coincida con lo del documento y a su vez que el algoritmo detecte que está ante una persona que está viva y no, por ejemplo, ante una foto, ¿no? Ujú. Entonces, con eso se puede hacer tecnológicamente, poder validar de forma continua esa situación. Les agradezco a ambos por la excelente exposición, por la amabilidad en responder estas preguntas y la calidad de lo que están ofreciendo, lo que mencionaron, y les invito brevemente cada uno que agregue una reflexión final en el orden que quieran. Primero Alejandro, Giselle, algo que quieran ilusionarnos, algo que quieran advertirnos o lo que quieran expresar. Nada, yo creo que es eso, lo mencioné al principio de la charla. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que es algo muy poderoso, y creo que el activo, digamos, que genera que esto sea un boom justamente son los datos, ¿no? El flujo de datos que genera las huellas digitales que vamos dejando a lo largo de todos nuestro journey, por decirlo de una manera, permite que tengamos experiencias personalizadas en todos lados, ¿no? Como lo decía, en contenidos, en la forma en que viajo, en la forma en que voy a un restaurante o en la forma en que accedo al sistema financiero. Entonces, yo creo que lo que me quedo con esto es, como todo lo que desarrollamos en tecnología es una herramienta. Y esa herramienta tenemos que buscar en cómo la utilizamos. Por ejemplo, lo que presentamos hoy es en función de la inclusión financiera. Esa herramienta la podemos usar de un montón de formas, pero creo que ahí es donde tenemos que poner el foco en cómo utilizamos esta herramienta. Hoy en día se está poniendo el foco mucho en lo que es la inteligencia artificial generativa, en ChatGPT, en cómo afecta a la educación, en los futuros empleos, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una herramienta. Entonces, yo creo que eso es lo que quiero dejar y lo que invito también a reflexionar. Muchas gracias, Alejandro. Giselle. Bueno, y seguido a lo que dice Ale, yo vuelvo a insistir y hacer énfasis en que le miremos a la tecnología realmente como un aliado, sin importar el tamaño de la iniciativa que estamos teniendo, sin importar el tamaño de la empresa, o de repente en nuestro día a día como funcionarios, ¿verdad? Como si tenemos el rol de consultor, de todo lo que hagamos, que realmente la tecnología esté ahí presente, sepamos aprovecharla y que siempre consideremos, ¿verdad? Que es una herramienta con muchísimo potencial y un potencial muy lindo que es poder expandir el bienestar socioeconómico de millones de personas, ¿verdad? Entonces, para mí la tecnología no tiene límites y bueno, sería lindo que cada persona la pueda mirar como un aliado. Muchísimas gracias. Nos dejan esa frescura, esa alegría de que hay cosas apasionantes que aprender, que experimentar, que está de nuestra parte el seguir insistiendo en la parte regulatoria, en animarnos a usar esto y sobre todo en un país que tiene tanta informalidad y tanta necesidad de transparencia y de generar fuentes de trabajo y de acceso
al crédito y de acceso a otras facilidades, que usemos todo esto para bien. Felicitaciones, gracias una vez más, éxito, que Dios les bendiga en sus trabajos y en sus vidas. Adelante, Santiago. Gracias, Juan Luis, gracias a Giselle, a Alejandro, a Coqui también, las caras visibles de este webinar. Y bueno, también agradecer a las personas que estuvieron detrás de pantallas. Gracias a todo el equipo de Bueno Bank por organizar este espacio, a Ana Ibera, a Camila Figueredo y por supuesto también a Ceci Muñoz, que está ahí detrás del perfil de la DEC. Puede prender su cámara si quiere, y a todo el equipazo de la DEC por mover esto. Dos últimos temas antes de cerrar. El primero, invitarles a que nos sigan en las redes de la ADEC. Hoy nosotros estamos culminando esta primera edición del webinar, que tuvo tres encuentros, pero estamos planificando otra serie que arrancaría a finales de año, así que bueno, si nos siguen en redes van a estar atentos e informados a cuando se dé ese espacio para que nos vuelvan a acompañar. Y lo segundo, estuvimos ya hablando con Alejandro de esto. Si les gustó este webinar, realmente podemos ya predecir y inferir que les va a encantar el Congreso de RCE y Sostenibilidad que estamos organizando para este 3 y 4 de julio. Este es probablemente uno de los eventos más importantes de la DEC del año. Este congreso cumple 15 años en esta edición 2024 y vamos a tener, bueno, muchísimos paneles, invitados internacionales, celebraciones por los 15 años. También vamos a tener un panel denominado Futuros Sostenibles, ¿verdad? La inteligencia artificial y la tecnología en la toma de decisiones estratégicas, para seguir abordando lo que nos reúne hoy, que es la conversión de la sostenibilidad en la inteligencia artificial. Así que invitarles a todos a que participen de este congreso. Y en ese marco queremos anunciar que queremos otorgar un 10% de descuento a todos los participantes de este último webinar, si se inscriben hasta este viernes 14, ¿verdad? La inscripción pueden hacerla directamente en congreso.adec.org.py. Así que nada, esperamos verlos a todos en carne y hueso ahí. Y de vuelta está abierto este descuento del 10% a todos los que hayan participado hoy y que se inscriban hasta el día viernes. Gracias de vuelta a todos por su activa participación, su pregunta, por quedarse conectados hasta el final de este evento de casi 1 hora y media. Nos vemos el 3 y 4 de julio en el Congreso. Chao, chao.